opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Un placer estar en la cita que ya no nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Bueno, hoy les tenemos una noticia. Esta chica, nuestra compañera Valentina Maloranda, hoy nos está sorprendiendo con la transmisión directamente también, un Facebook Live a través de Encuentros. O sea, nos están viendo a través de Facebook Live, Sonora 1500, Facebook Live, Encuentros con Vilma del Mar. Entonces, ustedes ya no me pueden salir, es que no alcancé, es que no cogí, es que no encontré. Ya no se pueden perder. Gracias por estar siempre en la sintonía de este espacio, por ser difusores del mismo, y la verdad muy complacida de estar en compañía de todos ustedes, nuestros oyentes y nuestros seguidores. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster nos acompaña Oscar Perdomo. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. En la mesa de trabajo estamos hoy llena de mujeres. Mejor dicho, el único que saca la cara por el sexo masculino es Osquitar. Si no hubiera tocado viernes con Lorena, pues ahí el club de mujeres. Bueno, vamos a escuchar la reflexión del día de hoy. Tenemos música que nos vamos a relajar. Vamos a escuchar un ratico donde ustedes se encuentren. Si andan en el carro, por favor, tampoco vayan a parar y a cerrar los ojos, ¿no? Pero sí, conéctense con nosotros para que nos relajemos y podamos, tener esa disponibilidad de escuchar el tema del día de hoy. Bueno, después de relajarnos ese ratico allí bien rico, entrar en sintonía, hoy nos acompaña a través de Sonora 1500 este programa Encuentros con Vilma del Mar en la mesa de trabajo. Estamos aquí muy bien acompañadas de la clínica Linfasalud. Está con nosotros Margie López. Está Natalia Montoya y también nos acompaña la doctora Adriana Macha, odontóloga. De verdad que hoy vamos a compartir un tema súper especial porque me decía Margie, y el tema, y como así que vamos a hablar de drenaje linfático y odontología. No, tranquila, que aquí todo funciona muy bien y todo se da. Y resulta que estas dos angelitas se conocían. Y la angelita que ustedes ya conocen, a la doctora Adriana,
maravillosa. Ay, no, qué bueno, te estás perdiendo de haber venido a este programa porque me encanta lo que hacen en Linfasalud. Entonces, ya saben ustedes todo lo que se gesta aquí en Encuentros con Vilma del Mar. Margie, un placer tenerla aquí en la mesa de trabajo. Hemos estado pues averiguando un poquito el drenaje linfático. Gracias por habernos recibido a Valentina, que también está aquí, no la saludé, en la clínica, y nos explicaron lo que era los drenajes linfáticos, que eso tiene mucho tema. Usted hoy nos va a hablar del linfadema y lipidema. Eso para nosotros es un tema como que nos hablan en otro idioma. Yo les contaba ese día que a mí una doctora que la saludo, que está desde Medellín, me decía, necesitas un drenaje linfático. Yo por allá como que, ¿y dónde me hago eso? ¿Quién me hace eso? Porque infortunadamente hay también muchos sitios donde hacen, pero no le dan o no le generan confianza a uno. Yo sí soy en eso un poquito cuidadosa. Entonces, cuando conocimos allá Linfasalud, fue interesantísimo todo lo que hay detrás de todo este proceso. Pero la experta es usted, la escuchamos. Ay, muchas gracias, Vilma. Muchas gracias por la invitación y a la Red Sonora por estar aquí. Hoy, Acerquita el micrófono para que nos escuchen. Esta bien. noche es muy especial. La verdad es que este tema a mí me apasiona totalmente. Por eso el trabajo en Linfasalud es un trabajo de pasión. Para mí y todas mis colegas, el que asiste allá se da cuenta que desde la entrada todo el personal es de una pasión, porque es un tema que apasiona. El tema es un poco diferente a lo que usualmente conocemos en salud. Los pacientes normalmente todos son de alteraciones del sistema linfático, y de por sí, el hablar del sistema linfático es ya como algo olvidado en la medicina. Tal vez fue el más olvidado, el que más tarde descubrieron en la anatomía humana. Es por eso que aún hasta ni medicamentos, poca importancia, poco conocimiento en todo el personal. El paciente queda como, ¿para dónde cojo? Va de un sitio a otro, va a una área médica a otra, tengo la pierna hinchada, tengo el brazo hinchado, tengo alguna parte del cuerpo hinchada, que es en sí la patología que ocasiona el sistema linfático. Y con esa hinchazón casi que tiene que aprender a vivir y saber que cada día eso siente cómo va empeorando, y comienza su paseo por todos los... Su viacrucis, diría yo, porque realmente ahora con todos los cambios que se han venido dando también a nivel de salud, que ya uno es más consciente que los lácteos producen inflamación, que el pan, que las harinas, entonces uno ya merma eso, pero tampoco baja la inflamación, que fue una de las cosas que nos explicaron ese día, y que aparecen los moraditos de cualquier golpe. Eso a mí me impactó porque realmente se relaciona mucho todo ese cansancio de las piernas y toda esta cosa con la mala circulación, y resulta que no tiene nada que ver con ello. Sí. Entonces, estos pacientes que nos llegan, de por sí lo que nos llega es lo que la gente conoce como hinchazón. ¿Sí? Una pierna hinchada, un brazo hinchado, después de un trauma, por ejemplo, el paciente se accidentó, pasaron los días y no se le quitó el edema, no se le quitó ese hinchazón, sino que el hinchazón le perduró. Se le quedó, pasan los 15 días, el médico le dice a los 2 meses se le va a quitar, pasaron los 2 meses, a los 6 meses se le va a quitar, y pasa el año y 2 años y el edema se perpetuó. Ese hinchazón se le quedó allí, se le instauró. Eso ya no es un edema, sino un linfedema, porque se alteró el sistema linfático. Asimismo, para las pacientes, o sea, son muchas las causas para que se produzca un hinchazón, un edema. Pacientes de cáncer de mama, pacientes de cáncer de próstata, todos estos pacientes oncológicos que les han manejado su cáncer, pero que también les han hecho radioterapia, que les han hecho cirugías, vaciamientos ganglionares, los recorridos linfáticos quedan sin para dónde drenar la linfa y les va a producir un hinchazón.
También vienen áreas de medicina interna, por ejemplo, estos pacientes que tienen que tomar medicamentos calcioantagonistas, llamamos nosotros, que es para controlar la presión, pero que tienen efectos adversos como el edema en las piernas. Muchas veces el paciente llega a un estadio que el médico ya le cambia el medicamento, pero el edema de todas formas ya se instaló. Entonces, son muchas las causas para que se dé un edema. En circulación, por ejemplo, los pacientes vasculares, el paciente que viene por una insuficiencia venosa, la insuficiencia venosa también produce hinchazón en alguna de sus etapas. El paciente de diabetes, paciente diabético, hay muchos pacientes que se complican con el pie charcot. El pie charcot es una alteración en el pie, que es el que está recibiendo todo el peso del cuerpo, y ese pie comienza a edematizarse y a producir una cantidad de cambios. También tienen linfedema. Entonces, linfedema, que es lo que manejamos, es por muchas causas, pero la causa que nos llamó la atención y por la que se creó lo de este momento, pues una causa que está siendo muy sonora. Ajá. Las redes la están comunicando mucho, y es el lipedema, que es otra cosa diferente al linfedema, ¿sí? Pero el lipedema en algún momento se puede convertir un lipolinfedema. Aquí le estoy dando como muchísima información, pero esta noche queremos aclarar precisamente eso. Sí, porque quedamos, yo estoy así como que, ¿y de qué será eso? ¿Cómo será? Yo me imagino el pie, ¿será esos que les da eso, que se abre el pie, que uno dice que es como una úlcera? No sé, pero nos va a tener que aclarar muchísimo el tema. Doctora Adriana, un placer tenerla aquí en Encuentros con Vilma del Mar, y qué bueno que hayan congeniado y coincidido en este espacio, porque también el tema que vamos a hablar con usted hoy, que usted nos ha ido enseñando todo el proceso de la buena cepillada, de la buena higiene y todo el cuento. Pero hoy vamos a hablar un tema que también es muy interesante, cómo tiene que ver nuestra dentadura, que nos está hablando de la parte emocional, que me parece un tema muy chévere también. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Vilma, y son muchos los temas por hablar, pero pues hoy sí, yo creo que la estrella de este programa pues es Linfasalud, que tengo la fortuna de conocer porque fui paciente de la clínica por un cáncer de mama con vaciamiento ganglionar. Entonces a través de mis citas con ellas aprendí el manejo, y debería pues de ir el resto de la vida, pues, porque cuando terminé mis sesiones que me mandaron, yo dije, ¿cuánto tengo que volver? Y la respuesta fue el resto de la vida. Pero mire, pero en odontología también se compromete la linfa por bruxismo, por infecciones, ¿sí? Entonces también hay drenajes linfáticos en cabeza y cuello, y la fortuna también de ese equipo de trabajo que hace cursos para odontólogos y para fisioterapeutas para manejar cabeza y cuello, porque es que un proceso infeccioso, un proceso traumático también influye en la linfa. Entonces, pues ahorita que Martín nos enseñe qué es la linfa, pues para empezar allí. Pero odontología, espérense, pues que yo te la Entonces, en este programa hemos hablado varias veces, no solamente, como tú dices, de la limpieza y eso que yo sé, y la parte preventiva para mí siempre será lo más importante. Pero hablábamos cómo la boca se relaciona con el resto del cuerpo. Entonces, cómo se relaciona a través de los tejidos, que se llama matrix extracelular, que es como ese caldo que une todas las células, ¿sí? Cómo se relaciona a través de los materiales que utilizamos, cómo se relaciona a través de la energía, cómo se relaciona a través de la postura. Pero también había un tema muy interesante, y era
a través de las emociones. Yo te hice el comentario que yo no era experta en esa parte que se llama biodescodificación, pero que sí quería mencionar como para motivar a estudiar, a explorar un poquito de cómo las emociones influyen tanto en nuestro cuerpo y pues mi especialidad en la boca. Entonces voy a hablar un poquito del tema. Muy interesante y como les decía al inicio del programa, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, de pronto no habíamos construido. Así es. Y es lo más importante porque es que no podemos separar la odontología del tema que maneja aquí Margie, porque es que todo tiene relación de una u otra manera. Y a mí me parece interesante lo que dice la doctora, y ellos dictan cursos que les enseñen, porque es que eso le dije yo a Natalia. Buenas noches, Natalia, que está también acá acompañándonos, que nos recibió con el equipo de Encuentros con Vilma del Mar. Y yo le decía, pero porque dentro de la explicación que nos daba y todo eso, prácticamente esto es desconocido. Los médicos han hecho como a un ladito esta parte, no la han tenido en cuenta cómo puede influir en los procedimientos, en los tratamientos. Entonces yo les decía, ustedes debían hacer seminarios, cursos, algo para los especialistas, para que tengan en cuenta, porque es que yo quedé descrestada, yo quedé como que, ¿cómo así, por Dios? Eso tan importante, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo mandan, envía un médico, vaya a esta parte, hágase un drenaje linfático, ¿sí? Para que la persona diga si es por ahí o no es por ahí. De todas maneras, lo que yo entendí, Natalia, para que también nos complementes o Margie, es que sí o sí, esto debe de entrar como en la canasta familiar, que cada persona se haga su tratamiento, que vaya y mire una terapia. Allá no lo van a tener todo el año y todos los días pues para tener pacientes, sí, seamos claros, sí, porque yo también pregunté, ¿y cuántas terapias? Una persona a veces con una terapia puede salir, otras necesitan 3, 4, otras más, dependiendo la patología y también otras cosas que incidan. Natalia, te escuchamos. Bienvenida. Así es, Vilma, muchas gracias. Bueno, pues el drenaje linfático también por bienestar. Más pegadita, sí. Okay. Pues tiene una condición y es que es rico, es agradable, debe ser suave, debe tener una direccionalidad, pero sobre todo ese bienestar que genera es muy agradable. Entonces el sistema linfático es el encargado de sacar los desechos del cuerpo. Entonces, como tú decías, puede ser solamente por bienestar, por darle, ahorita como tú decías también, estamos dejando de comer pan, estamos teniendo un estilo de vida como más saludable, y el drenaje linfático puede hacer parte de ese bienestar que necesita el cuerpo. Y pues como decía también Adriana, el paciente, por ejemplo, posmastectomía, pues no es como para que vaya toda la vida, todos los días, pero sí al menos para que esté pendiente de un mantenimiento. Sabe que el sistema linfático se ha alterado de alguna manera, entonces estar haciendo ese mantenimiento, estar en ese control preventivo para no llegar a un estadio avanzado como puede ser una etapa de elefantiasis, una etapa de un linfedema avanzado que puede generar otras consecuencias, es muy importante. Y a mí me pareció algo curioso cuando nos explicaban ese día, y yo le voy a explicar a la audiencia cómo lo entendí, ¿sí? Entonces que, digamos, las toxinas van bajando por aquí, y resulta que yo me accidenté, y entonces esto quedó como lo hemos explicado cuando tiene una cicatriz uno, que la parte energética queda coartada, entonces se hace una terapia de acupuntura para volver a unir esa parte de energía, ¿cierto? Entonces, el drenaje linfático pasa lo mismo, va por acá y resulta que acá usted se cortó, se cayó, no sé qué, y no pasa. Entonces, nos explicaban allí un terapeuta que le busca por otro lado para que salga. O sea que hay varios caminos para que salga
todas esas toxinas. Entonces es importante que tú nos digas realmente y nos expliques cómo es, porque a mí este tema sí me dejó muy interesada. Ahora que dices eso, Vilma, me parece importante una cosa, y es que para poder hacer estos tratamientos, precisamente el fuerte nuestro es el drenaje linfático manual. Hay varias técnicas que se utilizan, como vendaje multicapas, ejercicios especiales, pero el fuerte en sí es el drenaje linfático manual, porque es una técnica precisamente para estimular el sistema linfático. Y en estos casos, todos estos pacientes que atendemos están alterados. Y hacerlo, la gente primero llega y dice, vengo a un masaje. Y no es un masaje. Es una técnica muy diferente a un masaje. Lo que pasa es que como se hace sobre la piel con las manos, la persona piensa que es un masaje. Pero es una estimulación muy especial del sistema linfático. O sea, requiere, a esto voy, es que se requiere un conocimiento muy profundo de la anatomía, de la fisiología, de la patología. O sea, se debe conocer por dónde van los recorridos linfáticos, esos vasitos, de qué está compuesto, a qué profundidad, a qué ritmo, qué velocidad. Todas esas cosas se tienen que tener en cuenta cuando uno está aplicando la técnica. Y muchas veces la gente lo ve trabajar a uno y entonces dice, no, están sacando. Aprenden, por ejemplo, por un video que ven y entonces creen que es con fuerza, y es el error más común. Por toda parte dicen, se hace masaje linfático o se hace drenaje linfático. Lo que hacen es, lo primero que aplican es un aceite y hacen una presión fuerte para sacar. Entonces la primera, por lo menos que nos quede esto claro, que el drenaje no es con fuerza. O sea, nosotros no sacamos, somos rehabilitadoras del sistema linfático. Activamos el movimiento, sí. Activa por donde debe encauzar esa toxina. El sistema linfático los vasitos linfáticos que van acompañando al sistema venoso en su recorrido. El sistema venoso lleva sangre, el linfático lleva linfa, que es un líquido transparente. A ver, para que nos ubiquemos cómo es la linfa, va por debajito de la piel. Y es un líquido, cuando uno se quema, si alguna vez se han quemado que sale una ampollita, ese líquido es como ceroso amarillento, esa es la linfa. ¿Listo? Entonces ese líquido va por el sistema linfático, pero a diferencia del sistema venoso, el venoso es como un tubito por donde va la sangre, y ella circula, quiera o no. Para que estemos vivos, ella está circulando, porque la que hace que circule la sangre es el corazón. Entonces el corazón, si para el corazón, pues hasta ahí fue. Pero el linfático no pasa por el corazón. El linfático, todos sus vasitos lo hacen automáticamente. O sea, tienen como unas pulsaciones. Y en todos estos casos que les nombraba ahora, tanta patología que altera el sistema linfático, el linfático ya no puede hacer ese automatismo. Es como que se paró, se volvió lento. Hay veces se bloqueó por alguna enfermedad y dejó de hacerlo. O sea, que la terapeuta que atiende tiene que rehabilitar. Es como volver, yo le digo al paciente, es como que si los semáforos del cuerpo se hubieran puesto en rojo y nosotros tenemos que activarlos para volverlos, para poner en verde, ¿sí? De eso se trata, automatizar de nuevo. Entonces sí tiene que ser por personal capacitado, lo primero. Claro. Sirve para muchas patologías, porque el primer complicación de cualquier evento, de cualquier patología, es el edema. Si usted tiene una cirugía y no se edematiza, lo más seguro es que va a salir muy bien de la cirugía. Si usted tuvo un trauma, un accidente y no se edematiza, si no se hincha, usted va a salir muy bien de la cirugía. Pero cuando se edematiza o se hincha, comienzan las complicaciones. Entonces es necesario en todas esas patologías estimular al sistema linfático para que haga eso que dejó de hacer. Y lo hace, como Natalia les explicaba ahora, de una forma muy sutil, de una forma muy precisa. Entonces, la regla número 1 es que el drenaje no duele, es suave y tiene que ser por personal especializado, que sepa bien, con una valoración inicial por el paciente cuando llega. Lo primero que hay que hacer es valorarlo. Así nos lleguen del médico. El médico lo que nos dice es, el paciente tiene un linfedema y háganle drenaje linfático. Y el paciente dice, ¿y por qué me tienen que valorar ustedes? Yo ya fui a donde el médico. Pero no tenemos idea de qué está pasando con el paciente. Claro. ¿Qué fue lo que le detuvo el sistema linfático? Tenemos que tener una historia. Si tiene una contraindicación, porque la única contraindicación en sí es que haya un proceso infeccioso. Porque si manipulamos el tejido teniendo infección, pues lo que haríamos era regarla, ¿no?
Entonces, esa sí es una contraindicación, pero todas esas cosas las tenemos que detectar en la valoración. Miramos al paciente, lo evaluamos de pie, con preguntas, con sus exámenes diagnósticos, para poder definir un tratamiento que al final es personalizado. No es que a todo el mundo le vamos a hacer lo mismo, no. No, claro, cada uno tiene su patología. Es muy interesante, doctora, y me parece chévere que usted, que ya nuestra audiencia la conoce, que ya conoce también Linfasalud, el proceso tan bonito que hacen, porque a mí me parece muy interesante. Yo me ponía a pensar, y yo cuando salimos de la clínica, yo le decía a Valentina, ay, cuánta gente, yo miraba a toda la gente, y yo decía, uy, debían estar y pasando por la clínica y no saben. Entonces hay un desconocimiento porque realmente los médicos no lo transfieren, o no le dicen, vea, vaya a este especialista, o vaya, hágase esto, porque es que se debía de realizar esa valoración y ese drenaje como veces preventivo. no le dan es como la importancia, porque como no es una enfermedad letal, no es que alguien se vaya a morir porque tiene un brazo hinchado, una pierna hinchada, y hay veces como que no tienen en cuenta que eso va a ir empeorando. Y lo triste es cómo termina el paciente del linfedema. El paciente no manejado, el paciente con linfedema, con lipedema o alguna de estas patologías, no tratado, el edema va a empeorar. Y es triste. En la situación que nos llega, allí es cuando yo decido hablar. No me gusta mucho, pero cuando estos días, por ejemplo, que nos han llegado varios pacientes en su etapa final, y uno dice, no puede ser que un paciente pueda comer, que pueda vivir, pueda caminar. O sea, ¿por qué llegó este paciente a este estado? No es justo. No es justo vivir así. No es justo terminar así. Que muchas veces ni el familiar lo quiere en casa. Un paciente con lipedema en sus últimas etapas es un paciente que ya tiene lipedema y linfedema, y comienza a segregar líquido en sus piernas, porque ya el líquido no puede subir y tiene que salir por las piernas, y ese líquido comienza a infectarse, infecciones sobreagregadas, comienza a ulcerársele las piernas. Entonces llegamos a las casas de estos pacientes y uno dice, ¿cómo hace la familia para transportarlo? Y le dice uno, ¿pero por qué llegó a este estado? No, el médico dijo que me acostara porque la inflamación va a pasar acostado. Si no se mueve, pues peor. Entonces sí, es triste. No debería ser, no debe ser. No, y pues, bueno, qué bonito, y de verdad yo agradezco que Dios siempre lo pone a uno donde debe estar, ¿no? Y no sé por qué ese día me dio por entrar allí y me recibieron, y aquí están explicándonos algo que sí, a través de este programa la idea es que la gente sepa y tenga posibilidades de recuperación. Me parece fundamental. Doctora, y que también usted me dejó pues más aterrada. ¿Cómo así que también la dentadura, que si no sé qué pasa por no sé qué, también tiene que ver con eso? Entonces, mire la importancia y digamos, el circuito que es todo nuestro cuerpo humano, cómo va ligada una cosa con la otra. Es que es una conexión, o sea, nos quedamos en la medicina que estudiaron o que nos enseñaron, donde era como muy mecanicista y muy independiente. Entonces el odontólogo estudió la boca, el otorrino el oído, el oftalmólogo el ojo, y todo independiente cada parte, y faltaba la conexión. Y la conexión la dan todos estos tejidos, la linfa, la matrix extracelular, todo está conectado. Entonces, pues si no hay profesionales que tengan claridad en eso, pues entonces pues no estamos, sino por lo menos desde la odontología, convirtiéndonos en artesanos, en tapahuecos. Sí, que es como mi pelea siempre con mi profesión, y por eso yo estudié la odontología biológica o neurofocal, porque yo me sentía eso, tapahuecos. Yo decía, pues para esto yo no tenía que haber estudiado tantos años ni nada. Pues si era quitar ahí lo negro que uno veía y taparlo y hacerlo bonito o algo. No,
No, yo me reboté y investigué, estudié, me entrené y también es donde vemos que lo hemos hablado tantas veces, cómo la boca se relaciona con los órganos, cómo la boca tiene que ser vista también por el médico de una manera diferente, ¿sí? Yo tengo la fortuna de trabajar en una clínica en donde el paciente va a una cita médica y el médico me pasa al paciente porque él no puede complementar su historia clínica y su valoración si no lo ha visto el odontólogo, porque es que los médicos no saben que el paciente tiene una prótesis total, digamos, una cajita de dientes. Hoy en día la estética funciona y es tan hermosa que ya no es evidente ni siquiera lo que tiene el paciente en boca y los médicos mismos desconocen. Entonces podemos tener, voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero podemos tener una prótesis total, una caja de dientes con hongos. Y el médico no sabe, ¿sí? Entonces es necesario interconectar todo. Entonces, por eso yo terminé también en Linfasalud. Me hicieron un procedimiento de un CA, un cáncer de mama con un drenaje, pero fueron los médicos los que me dijeron, hasta aquí llegamos en este tratamiento, tienes que tomar medicamentos de aquí en adelante, pero hay que, como decía Margie, reeducar tu cuerpo porque ya no tienes unos ganglios que son los que cumplen esa función de la desintoxicación, pues digamos, o de recoger y de limpiar esa linfa y allá como que abrieron nuevos canales para que mi brazo funcionara mejor, ¿sí? Y pues en bruxismo también, bueno. Pero el tema que yo iba a hablar hoy, pero creo que vamos a tener que hacer más bien un programa aparte. Individual ahora sí, porque es que nos dejaron así como que... Sí, como un programa porque como eran las picaditos. emociones. Yo no sé si las emociones también influyan en la linfa o algo, pero sí, nosotros una vez que estaba conversando con Vilma, hablaba de cómo las emociones pueden hacer que nuestra ansiedad, nuestra rabia, hace que la boca no exprese muchas de estas emociones y entonces uno de los principales efectos es el bruxismo. Y el bruxismo es ese rechinar y apretar los dientes que me puede afectar. Además de los dientes, también la articulación. Y yo le hacía el comentario a Vilma de cómo la boca también, además de que tenía una relación de cada grupo de dientes, como si fuera un taco, como un taco de luz, que yo lo apago y influye en algunos órganos, en unas vértebras, en unos meridianos, ¿sí? Energéticos. También se relacionaba con las emociones y yo le decía cómo los especialistas dividían el cuerpo humano en lado derecho, izquierdo, de la relación con nuestra madre, con la parte paterna, con el trabajo y cómo cada grupo de dientes tenía una emoción específica, pero pues es largo. El largo y conciso. Bueno, nos pasamos también de largo y no hemos hecho el corte. Vamos al corte y ya regresamos. ¿Quieres sentirte mejor de forma natural? Conoce Kelife, el kefir totalmente natural que cuida tu bienestar y el de tu familia. Disfruta de una bebida rica en probióticos que favorece la salud digestiva y fortalece tu bienestar desde adentro. Haz tu pedido hoy mismo y recíbelo sin salir de casa. Realizamos domicilios. Contáctanos al 316-468-3811 y descubre por qué Kelife es el aliado perfecto para una vida saludable. Pide el tuyo ya. Te esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar.
Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar, la cita que ustedes y nosotros ya no nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Hoy con la clínica Linfasalud nos acompaña Margie López, Natalia Montoya y nuestra odontóloga, la doctora Adriana. Aquí estamos hablando de todo un poquito, pero tiene que ver con la salud y es importante que este tema como central que trae Linfasalud lo tengamos en cuenta. No nos pusimos de acuerdo para hablar de lo mismo, para decir, no, yo voy allá de testimonio que me hicieron tratamiento. No, totalmente se dieron las cosas como siempre lo decimos, pero la idea que siempre tenemos con toda nuestra audiencia y con nuestros invitados es que ellos sacan su tiempo, su espacio para hablarnos de su profesión, de lo que han hecho, de lo que hay que decir un SOS para todos nuestros oyentes y que ustedes se vuelvan difusores. Vean en la vecina que le hizo el morado por cualquier cosita, vayan allá para que la valoren y miren a ver si le puede ayudar, si le puede servir ese tratamiento, si es lo que requiere, pero que todos necesitamos hacernos esa terapia, hacernos ese drenaje. Margie. Sí, yo quisiera antes de que terminemos, no, ya lo estoy terminando, no, es que es tan amplio las patologías que tienen edema, linfedema en sí, pero hay una que era la que yo quería traer aquí hoy en contexto, que es el lipedema. ¿Y por qué? Porque es como la que más auge en este momento tiene. En las redes todo el mundo habla del lipedema y cuando yo veo todo esto que está saliendo, que debe haber mucha gente confundida con esto del lipedema. ¿Y a dónde acudo y qué hago? ¿Sí? Porque es que el lipedema, hasta hace poco, a ver, para ubicarlos, lipedema es esta mujer hermosa, con piernas muy lindas en la adolescencia, que apenas tiene su primer bebé, las piernas comenzaron a edematizar, a crecerles. Tan gruesas, tiene su segundo bebé y se ponen más gruesas, llega la menopausia y se salió de control. Entonces, hasta hace poco se decía que era una condición. Ajá. Y resulta que ahora ya se sabe que es una enfermedad. O sea, desde el 2018 ya lo diagnosticaron como una patología. Entonces, estas mujeres es una enfermedad de la grasa. Es una grasa anormal que se les presenta principalmente en las piernas y algunas en los brazos. Y digo a estas mujeres porque es una enfermedad que da precisamente más en las mujeres que en los hombres. No es exclusiva de mujeres, hay algunos hombres, nos llegan algunos hombres. Y cuando andan del médico, normalmente pues el médico lo primero que le va a decir es baje de peso. Y es lo que más intentan ellas. Son mujeres que no solamente están alteradas físicamente, sino emocionalmente están despastadas. Claro. Porque están haciendo esfuerzo, están dejando de comer, están haciendo ejercicio 2-3 horas diarias, pero el edema, el grosor de sus piernas no disminuye. Entonces, es como ese llamado de atención hoy para el lipedema. El lipedema, lo primero que hay que saber es que es una enfermedad y que va aumentando, es progresiva. Al principio tiene la característica que la mujer, la jovencita, tiene la pierna más bella que cualquiera. Muchas reinas de belleza, muchas modelos. Nos llegan a mujeres hermosísimas. ¿Cuál es la característica que nosotras vemos de entrada para saber que es un lipedema?
encima del tobillo, yo soy gordita, pero encima del tobillo no hay mucha estructura. Por ejemplo, uno en el brazo, si ustedes se miran la muñeca, la zona de la muñeca no es gruesa, la muñeca es delgada porque allí lo que hay es tendones pasando la articulación. Entonces así mismo pasa en el tobillo. Encima del tobillo esa parte tiene que ser delgada y estas mujeres la tienen gruesita. Eso hace que en la adolescencia sea una pierna tubular muy bonita, llama la atención, muy atractiva. Es pierna mirada. Sí. Uno en la adolescencia dice, no, pues una pierna seca, por decir. No, esto le tienen gruesita, linda, y entonces cuando uno les abre la historia, lo primero que dicen es, ay, yo tenía las piernas tan lindas, no sé a qué horas me pasó esto. Comenzó a presentarse la celulitis, luego unos nódulos grandes que por más que hacen ejercicio no les baja, por más que hagan buena alimentación no les baja, y sigue aumentando y va pasando por fases. Tiene 4 fases. La última fase es precisamente la que les hablaba ahorita, la que ya no es solamente lipedema, sino lipolinfedema. O sea, ya, sí, ahí sí con decir, no debería decirlo, pero es como decir, tras de gorda, hinchada. O sea, está gordita la pierna, pero ya comienza a hincharse. Y comienzan, estas sí que visitan los médicos y les dicen, bajen de peso. Y han hecho de todo y no bajan. Por un ejemplo, tuvimos una paciente que fue la más cruel para mí, una paciente anoréxica. Una paciente que ya no tenía pelo, ya no tenía pestañas, completamente sequita. La característica de esto es precisamente que lo que es la grasa alterada, la grasa anormal, es en las caderas, en las piernas, pero tienen cintura. Los brazos, las manos son delgadas, los pies son delgadas, la cara es delgada y muy linda, cuello se le ve muy delgada. Entonces esta niña de 23 años era delgada, muy delgada, llegó a ser anoréxica, pero por más que ella dejó de comer por muchos años, sus piernas eran súper grandes. Tenía un lipolinfedema. Entonces es para que entiendan que esta patología es muy cruel, porque no solamente la tienen, pero son incomprendidas totalmente por el personal de salud, por su familia. Una que me llamó mucho la atención y que la adoro, ella nos seguimos en comunicación, ella sabe quién, si me está escuchando esto sabe quién es, pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo la valoré y le dije que tenía lipedema, no lloró como la mayoría, dice, ¿cómo así que yo tengo una enfermedad? No, esta lloraba de alegría. Yo no entendía. ¿Cómo así? Le dieron con el chiste. Digo yo, no. Dios santo. Claro, todo el mundo me decía, adelgace, haga ejercicio. Y yo hago de todo y no bajo y las piernas ya casi. Cuando llegó tan es así, me llegó como problema de columna. Creían que no podía caminar, era por el dolor, era por la columna. Cuando llegó y le dije, no es la columna, es tu peso las piernas, ya no hay masa muscular, las piernas es pura grasa, pero grasa anormal. Entonces le dificultaba los pasos. O sea que con la terapia le van haciendo, va bajando esa inflamación. Sí, porque es que la grasa, el problema en este caso es que la grasa obstaculiza las vías linfáticas. O sea, la linfa no puede subir como por esos tubitos, buscando la como una calle llena o un río lleno de piedras gigantes, ya no tiene por dónde pasar. Yo me imaginaba el día que fui a la clínica, en la cocina yo decía, eso es como cuando se le atranca a uno el sifón de la cocina, que se le va el arrocito, que le va eso. Yo decía, así debe ser en el cuerpo, entonces hay que buscarle la salida, destaparlo. Yo me imaginaba con eso. No sé si la comparación es exagerada, pero... Entonces, con el estímulo del sistema linfático hacemos que se activa el linfático y se va llevando todos esos residuos y todo. No se alcanza a llevar toda la grasa, pero sí los residuos grasos, lo que elimina. Entonces, el bienestar para ellos, la sintomatología, el dolor, la sensación, porque no las pueden tocar, ¿no? No las pueden ni mirar, las piernas les duele, tienen mucha sensibilidad, están atrapadas, las terminaciones nerviosas libres están comprimidas por la grasa y la linfa, y entonces a estas pacientes les duele mucho las piernas, y eso será lo que hablábamos ese día, los moretones. Una de las características principales cuando empieza la enfermedad es que tienen sus piernas muy lindas, pero comienza a aparecerles morados sin son ni tom, ¿sí? No hay explicación para ellas, les duele mucho y comienzan a pesar cada vez más hasta dificultarles la marcha. Ese es el lipedema, que es diferente al linfedema.
Pues yo no sé, yo la idea es que de pronto ustedes estén más seguidos acá y nos vayan contando paso por paso, y yo creo que sería una bendición muy grande para todos nuestros oyentes, porque yo sé que más de uno ahorita se está mirando y tiene moraditos y con razón se me hinchan las piernas, con razón, y de verdad que siempre dicen, ¿tenés problema de riñones o circulación? Y resulta que ni una ni la otra. Doctora, para ir cerrando con usted, ¿qué nos sugiere que a través de nuestra dentadura también miremos la parte emocional, cómo nos puede estar afectando, y dónde la pueden ubicar los oyentes que quieran ir a que les revisen las muelitas, los dientecitos, el puente y todo lo que necesite en su parte de higiene dental? Bueno, ¿cómo revisar? Pues, o sea, esa parte que íbamos a hablar y que quedó en deuda de que lo hablemos, esa parte de las emociones que se llama biodescodificación dental, es parecido a un tema que yo sé que tú has manejado aquí, que son las constelaciones familiares y todo. Así es. Entonces, esto lo hace un especialista. Repito, yo no soy especialista en biodescodificación, pero muchas veces es que hagamos conciencia que siempre se me cae la misma calza, siempre se me fractura el mismo diente, siempre mastico más para un lado y tengo un desgaste hacia ese lado, o cuando bruxo tengo solamente desgaste de X dientes y todo. Entonces es el odontólogo el que tiene que hacer la valoración, ir enfocando el tema, ir analizando un poco más. Entonces, lo que puede hacer el paciente es hacer conciencia de que mastico solo para un lado, siempre se me cae lo mismo, siempre me duele el mismo diente o algo, e insistirle al odontólogo eso. Bueno, la odontología biológica o neurofocal, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ve más allá de los dientes, un poco más allá. Yo hago odontología, ¿sí? Me pueden encontrar en la clínica Parque de la Salud Dr. Rojas, me pueden encontrar en el teléfono 311-826-2552, Adriana Maya, y pues ya estoy como en una etapa de mi profesión en que lo que yo no sé hacer, sí sé quién lo hace, y bien. Eso está muy bien. No hay que sabérselas todas. Sí, entonces, bueno, nada, sigo contigo, qué dicha haber compartido contigo, Margie, hoy. No sé si te acordabas de mí, pero quiero mucho la institución. Y bueno, no nada, seguiremos por acá enseñando un poco de odontología. Gracias, doctora, de verdad que es un placer para nosotros. Bueno, Natalia está allí como muy entretenida y los oyentes se están dando cuenta que está como que sí, como que me sale el video, como que no me sale. ¿Qué mensaje le dejas tú a toda la audiencia del conocimiento que tienes de lo que es el drenaje y la importancia de tenerlo en cuenta? Bueno, justamente sí estábamos transmitiendo desde Instagram y se nos fue el volumen. Pero bueno, no, sobre todo si tienen alguno de estos síntomas de los que hemos hablado hoy, pues consultar a tiempo. Creo que lo más importante es como ese manejo preventivo, ese que sepan que sí hay un tratamiento, ¿sí? Que los pacientes que tengan linfedema, que tengan lipedema o que tengan alguna sospecha con los síntomas de los que hemos hablado, pues que acudan, ¿sí? Por ejemplo, las pacientes posmastectomía también, que muchas veces se ven afectadas, de pronto, no sé, en pérdida de la movilidad. En Linfasalud hacemos drenaje linfático también, terapia física, vendaje multicapas.
y muchas veces, de hecho tenemos una paciente, la doctora Caterine, que ella le tenían que hacer un procedimiento y llegó al Infasalud fue porque le dijeron, para hacerte el procedimiento tienes que subir tu brazo, y ella no era capaz de subirlo. Entonces, cuando llegó al del procedimiento la enviaron al Infasalud para que pudiera recuperar su movilidad, y así fue. Le hicimos drenaje, terapia física, y ella logró recuperar la movilidad de su brazo. Entonces, que si les está pasando algo así después de una posmastectomía, que sepan que no están moviendo su brazo, que siguen presentando dolor. De pronto no es necesaria una nueva cirugía, no es cáncer, pero puede ser linfedema, puede que haya otros motivos que estén afectando esa movilidad o que estén generando ese dolor. Entonces, acudir a que hagan su valoración, a ver qué está pasando, y bueno, pues en Infasalud son muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también nos dejaste así como la pinceladita de lo que hacen el Infasalud, de lo que es el linfedema y lo que es el lipedema. Entonces, yo creo que es necesario muchos más programas para poder que nos explique, que nos ayude, porque de verdad que es una ayuda muy grande para toda nuestra audiencia, que tengan esta posibilidad y este conocimiento. ¿Qué mensaje le deja a la audiencia? ¿Dónde queda el Infasalud? ¿Debe pedir la cita? Bueno, todos esos datos porque se nos agotó el tiempo. Bueno, estamos en Tequendama, en la carrera 39, 5B60. Teléfono. Ay, buen punto. 301-208-1095. 301-208-1095. 301-208-1095. 1095. Listo, ahora sí, qué pena. Sí, allí hay unas niñas en recepción para todo el tiempo agendarlos. La verdad es que tenemos personal, tenemos 10 terapeutas muy entrenadas, todos somos entrenados. Recuerden, estas técnicas, tristemente, y es lo que pasa, no lo hay en la universidad. Nos ha tocado salir, especializarnos. Entonces, este es un grupo muy capacitado. Por eso, cuando llaman, normalmente tienen citas pronto, ¿sí? Qué bien. Entonces, normalmente trato de estar en las valoraciones, y ya con la valoración pues empezamos tratamiento. Bueno, a estos pacientes, aquí o en la China, tristemente, no es precisamente que, bueno, a mí me dicen que es que soy muy mal para mercadear, pero es que yo amo tanto esto que hago, que yo cuando veo al paciente le digo, aquí o en la China. O sea, usted necesita el tratamiento, pero sí asegúrese que a donde vaya se lo sepan hacer. Es muy importante porque no todo mundo, infortunadamente, yo siempre lo digo, y en los temas de salud hacemos un cursito de 2 días, de un fin de semana, y ya somos terapeutas. Gracias, Margie, gracias Natalia, gracias doctora Valentina, que ni nos saludaste hoy, ni hablaste, ni nada. Gracias, Oscar. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar en esta cita que ya no nos podemos perder, de lunes a viernes, a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Sean felices, a eso vinimos. Gracias. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Alivia el estreñimiento. Es hora de comprar Hoy Fiber. 7 de la noche, 53, sintoniza Sonora 1500 AM. Atención, cuidado a los siguientes síntomas. ¿Tiene varios días que no va al baño a evacuar? ¿Sufre estreñimiento, tránsito intestinal lento, colon inflamado? Déjeme decirle que usted lo que tiene es un trancón en el sistema digestivo. Haga hoy el tratamiento con Hoy Fiber, fibra natural que contiene té verde, psyllium, linaza, semilla de chía, noni, alcachofa
y acabe con el estreñimiento. Atención, compre el tarro de 500 gramos de Oil Fever al 305-350-8000. 305-350-8000. Cómprelo en la avenida Roosevelt número 3437, Red Sonora. Jamundí,